Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El 8 de marzo es una muy buena razón para hacer visible todas las desigualdades, inequidades, injusticias, brechas entre hombres y mujeres. La condición que todavía padecen miles de mujeres en nuestro país hace necesaria una reflexión y sobre eso vamos a platicar el día de hoy con muchas mujeres que hemos invitado al programa. Quédense con nosotros, vamos a hablar justamente en torno a esta fecha que se conmemora en el mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bienvenidas, comenzamos. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis es un espacio que da importancia a la producción de investigación desde los enfoques de interculturalidad, perspectiva de género y derechos humanos, generando desde 1999 publicaciones y eventos académicos diversos. Consolidado en 2017 en diálogo con 20 instituciones de San Luis Potosí, produciendo investigaciones. Uno de sus objetivos es formar investigadores y realizar proyectos de investigación, acción social aplicada sobre temas de violencia de género. A cargo de la doctora Oresta López, el laboratorio ha trabajado en distintos proyectos como diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí, y el diplomado virtual Construcción de políticas para la igualdad y la no discriminación para formadores de docentes. Puedes consultar el diverso material generado por el laboratorio en su página web. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a platicar del Día Internacional de la Mujer y particularmente trataremos de hacer visibles algunos aspectos que todavía son parte de estas enormes desigualdades, de estas brechas, de estas inequidades que padecen miles de mujeres todos los días en San Luis, en México y en el mundo, pero particularmente los casos más cercanos a nosotros. Así que hemos invitado a varias mujeres que son protagonistas de estos cambios, de estas transformaciones, desde el ámbito científico en el Colegio de San Luis. Como ustedes saben, hay aquí un laboratorio de investigación en torno a género, derechos humanos e interculturalidad, y precisamente en este primer bloque nos acompañan dos mujeres que colaboran en este espacio. Así que damos la bienvenida a nuestras primeras invitadas. Nos acompañan Mariana Juárez y Vanessa Guzmán. Mariana, ¿cómo estás? Pues bien, muy contenta por la invitación. Gracias. Vanessa, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias también por invitarnos. Bueno, pues ambas forman parte de este laboratorio de investigación, género, derechos humanos e interculturalidad. Platícanos, Mariana, un poco tu tema, según nos comentabas antes de entrar al aire, tiene que ver con violencia contra niñas y adolescentes. Nos decías que has hecho una investigación en algunas primarias. Cuéntanos, sí. ¿Qué encontraste? ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué informarle en torno a esto? Sí, bueno, estuvimos trabajando con algunas compañeras y yo hace 2 años en 6 primarias de Soledad, con niñas y con niños, y realizamos primero un diagnóstico para conocer cómo estaban en el tema de las violencias, y bueno, con los resultados pues para nosotros fue alarmante que más del 40% de los niños y niñas sufren violencia principalmente física por parte de papá o de mamá. Entonces, bueno, creemos que es también pues muy importante en reflexionar sobre estas nuevas formas de educar a las niñas y los niños, el no estarlos normalizando con la violencia, porque si golpeamos en casa, si les gritamos, pues los estamos acostumbrando a que sea un tema normal. Entonces, bueno, para nosotros es fundamental que se hable de estos temas, y también una parte muy importante de la violencia pues son estos temas sobre violencia sexual, que son temas que casi no se hablan, son temas que no se tocan en las escuelas, temas pues muy importantes, pero bueno, lo que nosotros encontramos en las escuelas pues fue que sí se presentan casos, los agresores son principalmente familiares,
cercanos y también pues se hace como este vínculo con el niño o la niña, donde pues son adulto, principalmente son hombres que tienen mucho acercamiento con ellos, les dan regalos, generan como este vínculo, los llevan, por ejemplo, a pasear, les dan mucha atención. Entonces, para las niñas y niños, pues resulta como un poco conflictivo el que lo platiquen, porque es una persona que ellos quieren mucho, pero ellos saben que les hace cosas que con lo que no se sienten a gusto. Entonces, también creo que pues es un tema muy, muy importante que tenemos que platicar con las niñas y los niños desde que estamos en casa, desde nombrar las partes del cuerpo como son, el estarles explicando que son partes privadas, que únicamente pues ellos y ellas pueden tocarlas. O sea, decirle pene al pene, vagina a vagina, claro. Y que esos son solo partes privadas, personalísimas, que solo ellos pueden tocar. Sí. Y también creerles, porque algo que nos platicaban mucho, pues era que a veces ellos, por ejemplo, van con mamá o con papá y les cuentan lo que pasó y no les creen o no les toman importancia. Entonces también es muy importante si escuchamos a algún niño o niña hablar sobre estos temas, no son temas que ellos toquen, no es información que manejen en la escuela, y que no inventan. Entonces, también algo muy, muy importante es creerles, porque si no les creemos, cuando vuelve a suceder esto, ya no nos van a contar. Y si cerramos como esta oportunidad. Entonces creo que también es muy importante el darles confianza, el que se sientan ellos amados, escucharles, y estarles enfatizando mucho que no es normal que recibamos golpes, que recibamos insultos y que pues como quitar esta normalización que casi siempre hacemos. Y también y por ejemplo en los programas y todo vemos como algo normal el insultar, el dar golpes, todo eso, pues también son temas que son muy importantes estar tocando. Esta violencia, ¿cómo escala, cómo se manifiesta o qué ocurre con los adolescentes? Porque bueno, los niños son como un grupo particular. Uh-huh. Y ¿qué ocurre con los adolescentes? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, con las adolescentes, pues también es muy importante recordar si una adolescente tiene una relación con una persona mayor, porque también pasa mucho, a veces en la sociedad pues criticamos y juzgamos y responsabilizamos al adolescente. Recordar que en la adolescencia estamos en una etapa de cambios, en una etapa de búsqueda evolutiva, de búsqueda, apenas estamos madurando. Entonces, si se da esta relación, quien la está violentando es esta persona adulta que está abusando pues de que la adolescente apenas está en etapa de crecimiento. Entonces sí es muy importante el dejar de culpabilizar, y también si las chicas pues quieren, están como en esta búsqueda de qué se quieren poner, cómo se quieren vestir. Entonces sí es muy importante dejar de estar nosotros juzgando y criticando y el verlas como personas en crecimiento, personas en desarrollo. ¿Estos noviazgos violentos es cada vez más común? Pues creo que antes se presentaban, pero eran temas que no se hablaban. Entonces ahorita, como ya se habla más sobre estas violencias, pues ya se están visibilizando, que es un paso grande, pero todavía falta mucho. Y el darles mucha confianza a las adolescentes. Si ustedes son mamás, tías, maestras, también es muy importante darles este espacio, generarles confianza para que ellas puedan contar cómo se sienten y cómo viven pues todas estas situaciones, porque muchas veces es, por ejemplo, su primer novio, entonces no saben mucho como qué hacer, no saben si es normal algo, que pidan, cómo se relacionen con ellos, ¿no? Sí, entonces resulta pues a veces complicado, y luego muchos de sus parejas pues toman esto y se aprovechan de ellas. Entonces sí es muy importante generar estos espacios de diálogo, de acercamiento. Si tenemos, bueno, cercanía con niñas y adolescentes, generarles pues mucho esta confianza para que puedan ellas expresarse y creerles. También si nos cuentan algo, pues sí es muy importante creerles. ¿Cuáles son algunas de estas manifestaciones, por ejemplo, de violencia en el noviazgo, que a lo mejor de tanto verlo les parece normal, pero que no es así? Bueno, por ejemplo, los chantajes, que sucede mucho,
el chantaje de bueno, si ya somos novios, pues tienes que acceder a algunas cosas que ellas a lo mejor no se sienten seguras. Pasa mucho, por ejemplo, con las relaciones sexuales, que las chicas acceden porque la pareja les dice pues que son novios y que es muy importante. Entonces, que tienen como esta obligatoriedad de hacer algunas cosas. Entonces, sí es pues muy importante estar platicando y también que se sientan ellas cómodas vistiéndose como ellas quieran. No tienen por qué seguir lo que les pide la pareja, o el dejar de tener amistades, el dejar de salir. Entonces, ir tratando, bueno, hablando con ellas sobre estos temas para que las relaciones violentas y si ellas se dan cuenta que están viviendo una relación violenta, que lo puedan detectar, porque luego lo normalizan tanto que ya es muy difícil que se detecte. Así es. Bueno, vamos también a platicar con Vanessa, que ella tiene también un tema sumamente importante, delicado, que tristemente también está agobiando a la sociedad y que tiene que ver con las víctimas de feminicidio y sus familias. Vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar con nuestras invitadas de hoy. Mariana, ¿qué les dirías a las chicas en el marco de este llamado mes de la mujer, de este mes de marzo, que bueno, pues sí está bien, digamos, que nos tomemos ese tiempo en el calendario porque hacemos visibles muchas cosas? ¿Qué harías visible tú como un mensaje así breve antes de irnos a la pausa? Pues creo que es muy importante visibilizar que las niñas y las adolescentes viven violencia y que están muy solas. La Secretaría de Educación no está haciendo nada, no hay programas que se esté trabajando estos temas. Entonces creo que es muy importante visibilizar, y el ser niñas y el ser adolescentes las hace mucho más vulnerables a ciertas violencias, la violencia sexual parte de ellas. Entonces son temas que tenemos que trabajar. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas del día de hoy. Es una primera parte, vamos a tener más adelante otros temas y otras expertas en ello. Hacemos la pausa. Les recuerdo que este programa se estrena hoy martes aquí a través de 9TV, a quien agradecemos todas las facilidades para la producción, y ya mañana miércoles está disponible a través del canal de YouTube del Colegio de San Luis. Continuamos. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con mujeres sobre temas de mujeres, y tiene que ver con este 8 de marzo que recién pasó, y bueno, pues que deberíamos tomar como es todo este mes para la reflexión y visibilizar todas estas inequidades y brechas e injusticias que prevalecen en San Luis Potosí y en México y en muchas partes del mundo. Así que justo en eso estamos y vamos a platicar. Ya comentábamos hace algunos momentos el tema de la violencia contra niñas y adolescentes, y ahora vamos a platicar con Vanessa Guzmán sobre el tema de las víctimas de feminicidio y sus familias. Vanessa, gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo debería ser este acompañamiento, por qué necesitan un acompañamiento, que aunque bueno, creo que esta pregunta hasta sale sobrando, ¿no? Porque quien vive esta tragedia de perder a un familiar víctima de feminicidio de por sí ya tiene muchísimas implicaciones. ¿Cómo deberíamos acompañar o qué se debe hacer? Bueno, primero quisiera comentar, a lo mejor comenzar conectándolo con lo que habló ahora Mariana, respecto a que la violencia hacia las mujeres, ¿no? Contra las mujeres, pues va escalando, y muchas veces comienza justamente, ¿no? en los primeros noviazgos. Cuando son niñas y cuando se vuelven adolescentes, bueno, y ahí va. Sí, las mujeres pues sabemos, ¿no? Que vivimos violencias desde niñas, diferentes tipos de violencias, y pues para llegar al feminicidio, ¿no? Justamente pues es la violencia más extrema, ¿no? Que puede ejercerse sobre las mujeres, y que pues justamente, ¿no? Nos priva de la vida, las priva de la vida de las mujeres, y tiene un impacto pues no solamente en ese sentido, ¿no? Sino en todas las personas que están alrededor de
de las mujeres que son asesinadas, ¿no? Por razones de género, hay que decirlo también, ¿no? El feminicidio es una forma en la que las mujeres son privadas de la vida por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que esa es como la definición que por la que debíamos haber empezado. Eso es un feminicidio, a quienes pierden la vida, a quienes son asesinadas por su condición de mujer. Y bueno, en este sentido, este ya es un impacto muy importante, y quienes, también quisiera comenzar diciendo que quienes han hecho un gran trabajo y una gran labor para hacer visible esta problemática que tenemos en todo el país, y bueno, en general también en el mundo se vive feminicidio, pues, o hay víctimas de feminicidio, pues son las propias familias, ¿no? O sea, son quienes se han agrupado, quienes han aprendido sobre sus propios derechos, sobre los derechos que tienen sus hijas, quienes han sido asesinadas, sobre todo a tener acceso a la verdad y a la justicia, ¿no? Las familias salieron a las calles, nos hicieron voltear a ver que estaba ocurriendo algo muy grave en nuestra sociedad. Bueno, son sobre todo las mujeres, ¿no? Las madres que han perdido a sus hijas en estas circunstancias, quienes se han organizado, como decía, no han aprendido, han enseñado también a otras mujeres u otras familias a cuáles son los caminos para lograr este largo camino. Muy pocas, ¿no? También hay que decirlo, han tenido o han logrado este reconocimiento, en primer lugar, de que la muerte de sus hijas, una muerte violenta, pueda ser clasificada como feminicidio, y luego pues que haya sentencias, ¿no? Sobre quienes las agredieron, que bueno, suelen ser por una parte parejas o que tuvieron alguna relación de confianza, no necesariamente todas son relaciones sexoafectivas. También son personas desconocidas, ¿no? También se ha señalado al crimen organizado, ¿no? Entonces, pues, frente a toda esta situación, pues hay impactos importantes, ¿no? Hay que comprender que las madres, las hermanas, las hijas, ¿no? Hay mujeres que han dejado ahí pequeñas y pequeños en orfandad, y pues que tienen un impacto emocional, ¿no? Están pasando por un duelo que es complejo, porque al mismo tiempo tienen que estar justamente en esta lucha por la justicia para sus hijas, y esto pues lo vuelve también más complicado, ¿no? Lo que se ha visto que da resultado también ha sido justo este esfuerzo por hablar en colectivo, sentirse, ¿no? Acompañadas por otras familias y mujeres que han pasado desafortunadamente por lo mismo, expresar estas emociones que pues son muy entendibles, ¿no? Y hay que comprenderlas también así como parte de la sociedad en general. Pues hay mucha rabia, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, ¿no? Hay todas estas emociones que por supuesto provienen de no solamente la pérdida, ¿no? de sus hijas, sino también de la forma en la que han de las sido, circunstancias en las que perdieron la vida. Sí, y de también a veces las omisiones, ¿no? Que el Estado pues tiene en este derecho que tienen a tener justicia. Entonces, esto también tiene impactos en su salud física, en su salud mental, que también hay que considerar, y en ese sentido cuando les acompañamos pues es importante pues acompañarles en el cuidado de sí mismas, ¿no? En que también haya una atención a su propia salud. Es difícil porque suelen estar pues sí muy pendientes y con todas sus fuerzas y sus energías en estos procesos, ¿no? Legales. Entonces, también otro punto que quisiera señalar, ahora que también Mariana hablaba, ¿no? sobre las infancias, es estas pequeñas y pequeños que quedan en orfandad, y que también suelen ser las otras mujeres de las familias quienes pues se hacen cargo, ¿no? Quienes van a estar al cuidado y en la crianza,
y esto pues también tiene otro impacto, ¿no?, en sus propias vidas como adultas, porque pues hay cambios en proyectos de vida, ¿no? También se enfrentan a cómo decir a las más pequeñas y pequeños, a las y los adolescentes, pues la forma en que ha fallecido o han privado de la vida a su madre, ¿no? Entonces esto también se suma a los impactos, ¿no?, y a las preocupaciones que tienen las familias. ¿Hay acompañamientos entonces de tipo psicológico, Sí. jurídico? Debería haber hasta económico, ¿lo hay? Bueno, de acuerdo con la Ley General de Víctimas, tendrían que ese derecho, ¿no?, de esa atención, pero bueno, también hay algunos obstáculos justo en cómo se define quién es una víctima indirecta, ¿no? La ley en el artículo 4 dice que tendría que ser las personas que tienen una relación no directa con las víctimas, pero bueno, a veces esto en la realidad pues no sucede, y sí obstaculiza mucho la atención y el acompañamiento que deberían tener por ley, ¿no?, las familias. ¿Qué tan nueva y qué tan efectiva es esta Ley General de Víctimas? Ay, bueno. Aquí en San Luis hay ya institucionalizado la atención, cómo funciona, o en el país en general. Bueno, está esta ley que me parece que es del 2000, no lo recuerdo exactamente. Pero es relativamente Sí, reciente, digamos. del 2000, no quiero decir un nombre, pero sí, también no recuerdo exactamente el año, pero también fue un resultado de la movilización de las familias de víctimas, ¿no?, en general. Y bueno, aquí en el estado pues está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que debería, ¿no?, estar haciendo esa labor del acompañamiento y de informar de cuáles son todos estos derechos y el acceso que deberían de tener a la atención, ¿no? Pero pues por ejemplo, ahora el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio acaba de publicar un estudio justo que pues da cuenta de que a nivel nacional son muy poquitas las personas que han tenido realmente el acceso a este tipo de atención, ¿no? O sea, atención psicológica, médica, realmente son muy pocas, y de algunos estados ni siquiera sabemos, ¿no?, cuántas personas. Esa información no existe, pues, ¿no? No está. ¿Cuál es lo más grave que te ha tocado a ti en estos casos? Y evidentemente no mencionamos ni nombres ni situaciones específicas, pero en términos generales, ¿cuál dirías tú que es como lo que más urge atender o en acompañamiento a estas familias? Bueno, yo no me atrevería como a responder esa pregunta. Yo creo que eso tendrían que decirlo directamente las familias, porque son, ¿no?, y las personas, porque si bien ahorita estaba hablando de forma general, pues cada una ha tenido un impacto específico, distinto, diferente, y creo que eso también debería ser como algo a atender, ¿no?, la especificidad en las familias, y que ellas mismas puedan decir claramente cuáles son lo que necesitan, ¿no? Y sí, eso. Estamos platicando con Vanessa Guzmán y con Mariana Juárez. Ambas son parte de este laboratorio que tiene el Colegio de San Luis, un laboratorio de investigación en torno a asuntos de género, derechos humanos e interculturalidad, y que, bueno, pues trabajan en diferentes líneas atendiendo cuestiones relativas a, en este caso, por ejemplo, violencia contra niñas y mujeres, y el acompañamiento a las familias víctimas de feminicidio. Bien, vamos a ir platicando sobre este tema en torno a la situación de las mujeres en el marco de este Día Internacional de la Mujer, y por lo pronto queremos agradecer a nuestras primeras invitadas en el programa del día de hoy. Vanessa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Mariana, gracias por haber aceptado este espacio. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Ellas se van, pero tenemos más invitadas para seguir platicando sobre el contexto de este 8 de marzo aquí en San Luis Potosí y en México. Continuamos. Cada año desde 1993, el Día Mundial del Agua crea conciencia y sugiere acciones para abordar la crisis mundial del agua, ya que según la Organización de las Naciones Unidas, actualmente 2.000 millones de personas viven sin acceso a agua potable.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, en México el promedio de agua por persona ha pasado de 10.000 metros cúbicos en 1960 a 4.000 en el año 2000. En el presente ronda los 3.2 mil metros cúbicos, estimándose que para 2030 la disponibilidad descienda por debajo de los 3.000 metros cúbicos por habitante al año. En México, principalmente en las regiones del centro del país, el consumo promedio de agua por persona es de 380 litros de agua al día. En el estado de San Luis Potosí hay 19 acuíferos, de los cuales 11 presentan sobreexplotación. El 75% de la población en la zona metropolitana de San Luis Potosí recibe agua del sistema de abasto subterráneo a través de 129 pozos y el 24% de la población restante es de fuentes superficiales como la presa de San José. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud y ONU Agua, muestran que en muchos países es necesaria una aceleración para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de las Naciones Unidas, agua y saneamiento para todos de aquí a 2030. Mientras que el 45% de los países están en vías de alcanzar sus metas nacionales de cobertura de agua potable, solo el 25% de los países están en camino de cumplir sus metas nacionales de saneamiento. 1.4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene deficientes. Los últimos datos muestran que los gobiernos deben trabajar un promedio 4 veces más rápido para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 a tiempo. Pero esta no es una situación que pueda resolverse con un solo actor o grupo. El agua afecta a todos, por lo que se necesita que todos tomemos medidas. Bien, continuamos con este programa que estamos dedicando. Todavía estamos en el mes de marzo, así que todavía nos queda tema para rato, porque además creo que la coyuntura que vive México así lo exige, así lo requiere. La realidad de las mujeres todavía en nuestro país refleja muchas inequidades, muchas brechas muy amplias en torno a la situación que viven miles de mujeres todos los días en un país con la realidad social que tiene México. Así que bueno, hoy hemos invitado también para seguir con este tema a dos mujeres que se dedican precisamente a estudiar desde las ciencias sociales el tema de la mujer. Está con nosotros la doctora Oresta López, a quien ustedes ya conocen en otros espacios. Doctora, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Y también está con nosotros Ana Marcela Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. También colaboradora del laboratorio, ¿verdad? Así es. Bueno, pues como ustedes saben, este laboratorio, ya mencionábamos en el bloque anterior, es parte del Colegio de San Luis, este laboratorio de investigación en torno a temas de género, derechos humanos e interculturalidad. Y bueno, particularmente en torno al tema de género, doctora Oresta, platíquenos un poco, digamos que el 8 de marzo es un pretexto, es un espacio que deberíamos darnos para reflexionar, he dicho yo y usted me corregirá, para hacer visibles ciertas condiciones, problemas que todavía se padecen en miles de hogares, en miles de familias, de la situación que padece la mujer. Creo que hacer visibles ciertas cosas es lo que deberíamos ocuparnos en este mes de marzo y particularmente el 8 que acaba de pasar. Cuéntenos un poco sobre esta agenda necesaria para revisar en torno al 8 de marzo. Bueno, el 8 de marzo se establece por ONU Mujeres en 1975 para sensibilizar a la sociedad sobre los grandes problemas de desigualdad que enfrentan las mujeres en todo el planeta. Pero se toma el 8 de marzo como una fecha emblemática a partir de las luchas de las mujeres obreras de la industria textil en Nueva York, que en 1908, en el contexto de una huelga, por la negligencia de su patrón, fueron quemadas.
Y a partir de esta tragedia, el 8 de marzo es un día de denuncia de las desigualdades, de las injusticias que hay en torno a la condición de las mujeres en el trabajo, en la educación, en las familias, en los espacios comunitarios, en los pueblos indígenas, en todas las áreas. Entonces, si alguien le da otro contenido, pues este es el momento de que se informe de que esta fecha se ha convertido en algo que pues genera una reflexión crítica sobre el problema de desigualdad que enfrentamos las mujeres. Estamos grabando este programa justo el 8 de marzo, ustedes los van a ver el martes 21 de marzo, y bueno, pues precisamente estamos estrenando hace algunas horas, del 8 de marzo, nuestra becaria Jacqueline Fierro nos hizo favor de estrenar en redes sociales un video que preparó y en donde la última frase tiene que ver con la doctora Oresta, porque dice, el 8 de marzo es un día de lucha. Así creo es. que en ese sentido, bueno, pues refleja, digamos, todas estas inequidades. ¿Cuál diría que son las inequidades o las desigualdades más urgentes en México, en una realidad como la de nuestro país? Bueno, de entrada, las mujeres enfrentamos la violencia, la inseguridad, los pagos desiguales en los empleos y una serie de violencias. Es que la violencia genera daños realmente indescriptibles en cada mujer, en cada familia, ¿no? Incluso los estudios que se han hecho muestran que si una mujer es golpeada, por ejemplo, y sufre golpes con su pareja o en su familia, pues no va a trabajar. Entonces las mujeres afectan digamos, la violencia nos afecta a toda la sociedad. Cuando escuchamos que hubo un feminicidio, la desaparición de una niña, ¿sí? Todos nos afectamos, hombres y mujeres, por la inseguridad, pero particularmente el mensaje para las mujeres, ¿sí? Es como una tragedia ser mujer en este país, donde no se hace nada por abatir las desigualdades. Y en otros campos en donde la mujer ha avanzado en la educación, se generan nuevas inequidades y nuevas desigualdades. Es decir, hace un momento estaba analizando las estadísticas de cómo están, por ejemplo, las cátedras CONACYT. Hay más hombres que mujeres. Cómo están representados los investigadores de alto nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. Hay muchos más hombres y muy pocas mujeres. Pero si vemos cómo están dirigidas las universidades, son principalmente hombres. Si vemos cómo están constituidos los consejos universitarios, cómo están constituidos muchos órganos que toman decisiones, y son principalmente espacios masculinizados. Entonces eso nos muestra como una sociedad que todavía le falta identificar sus desafíos en torno a la igualdad y generar espacios que permitan que las mujeres participen en la toma de decisiones, y eso requiere un cambio cultural importante. Y bueno, esta fecha es para sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de que trabajemos juntos para avanzar en políticas de igualdad. Ya lo decía ahorita en una frase que puede sonar muy cruda, muy fuerte, pero creo que es parte de nuestra realidad, tristemente. Es una tragedia ser mujer hoy en México, por todas estas cifras de violencia, más allá de las cifras, las tragedias personales que eso significa. Y bueno, pues justamente vamos a platicar con Ana Marcela Sánchez después de esta breve pausa en torno a esta otra tragedia de ser mujer, y además ser mujer indígena, porque enfrentan todavía otros tipos de desigualdades, de inequidades que vamos a platicar después de esta breve pausa. Los dejamos con nuestro book trailer. Como saben, son pequeños cápsulas de video en torno a libros que ya se estrenaron o están por estrenarse en el fondo editorial del Colegio de San Luis. Continuamos.
Bien, continuamos. Ana Marcela Sánchez, colaboradora de este laboratorio de investigación en torno a asuntos de género, derechos humanos e interculturalidad. Cuéntanos, porque tú has estado de manera cercana en este tema de la participación de las mujeres indígenas. ¿Cuáles son esos mecanismos de participación y qué has revisado, qué demandan las mujeres indígenas? Sí, bueno, pues en particular yo comencé a acercarme al tema porque he coordinado algunas consultas indígenas y bueno, a partir de ahí yo comencé desde hacer un grupo de trabajo en donde hubieran muchas mujeres indígenas participando. Entonces, desde ahí empecé a conocer a mujeres que la verdad tienen una trayectoria importante, que son líderes en sus comunidades y que eso también les ha dado herramientas para que sus comunidades sean reconocidas y buscadas hasta para ser representantes de comunidades en ciertos temas, ¿no? Entonces, bueno, nos empezamos a acercar con esas experiencias y dentro de las experiencias en las consultas también nos hemos dado cuenta que aún, pues sí falta mucho camino por recorrer para que las mujeres indígenas sean escuchadas, tanto dentro de su comunidad como fuera de ella, ¿no? Las situaciones aún de desigualdad y de discriminación son fuertes, sí en la estructura comunitaria, pero también si lo consideramos frente a la sociedad en general no indígena y frente al Estado, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos hecho algunos esfuerzos para que las mujeres se animen a participar hasta en las consultas, que sean escuchadas, porque pues las tomas de decisiones en las comunidades a veces solo recaen en los hombres, ¿no? Entonces, estos espacios que son importantes, pues hemos procurado que las mujeres digan qué quieren, sin olvidar obviamente su pertenencia comunitaria ni el tema de la colectividad, pero que también las demandas de las mujeres indígenas se vuelvan una demanda de toda la comunidad, ¿no? ¿Y qué demandan? Pues, bueno, si pensamos dentro de la comunidad, pues el acceso, por ejemplo, a ser autoridades, a tener cargos dentro de la comunidad y no ser discriminadas ni presionadas, ¿no? Por su condición de mujer. Así es. También piden que haya más, que se interceda en el Estado en ciertos temas como la violencia, ¿no? Porque sí hay mucha violencia intrafamiliar todavía. Hay mujeres que todavía pues no pueden ni siquiera salir a veces de sus casas. Hemos encontrado todavía casos así porque su esposo o su pareja no las dejan salir, no las dejan participar, ¿no? Entonces, pues ha sido un tema de petición de que el Estado intervenga todavía en esos temas, ¿no? ¿Qué tanto se siguen, o cuál dirías que son como las condiciones más graves que se han encontrado en pleno siglo XXI en estas comunidades indígenas por la condición de ser mujeres? Pues, bueno, de hecho comentábamos hace un rato con la doctora, o sea, la violencia obstétrica, que sigue siendo muy fuerte para las mujeres indígenas. También el tema de las violaciones a niñas, ¿no? Y dentro de sus casas, con sus familiares, con sus mismos padres, todavía sigue siendo un tema fuerte. Y bueno, pues obviamente la violencia hacia las parejas, las esposas, todavía, ¿no? Y nos ha tocado hasta conocer alguna comunidad en donde han expulsado alguna mujer de ahí porque por algún accidente, en donde se pasó el fuego a otro lado, la comunidad decidió expulsarla de su comunidad, ¿no? Y entonces ella tuvo que salirse y buscar otro espacio para vivir, ¿no? Entonces, y también el tema de que no hay acceso, por ejemplo, las mujeres solteras con hijos que regresan a la comunidad, que migraron por trabajo, a veces no las quieren aceptar por el tema de la herencia de la tierra, ¿no? Porque los hijos no son de ahí, entonces quieren que sean los hombres de la misma comunidad los que se accedan a esos derechos, ¿no? ¿Qué nos toca hacer, en menos de un minuto antes de ir a la pausa, qué nos toca hacer como sociedad para incorporar todos estos elementos interculturales de la realidad de las mujeres indígenas? Pues, bueno, en primera, cuando son temas comunitarios, pues ahí sí depende de la comunidad, ¿no? Y ya de otras problemáticas de la sociedad, pues realmente incorporarlas, respetar su forma de pensar, sus formas de vida, ¿no? Y también el mismo Estado, ¿no? Abrirles los espacios que merecen en la participación, hasta en la participación política, ¿no? Que den este derecho sin discriminar y sin tener prejuicios
con respecto a que las mujeres no pueden, las mujeres indígenas no pueden o tienen menos conocimiento, etcétera, ¿no? Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos está yendo. Ana Marcela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con la doctora Oresta y vamos a cerrar con la más joven de la mesa, con una estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de aquí del Colegio de San Luis, que bueno, pues también es muy activa en estos temas de mujeres. Continuamos. Bueno, pues ya para cerrar el programa tenemos a una nueva invitada que se incorpora acá a la charla, Regina Ramiro, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias y pues muchas gracias también por abrir este espacio para nosotras como estudiantes de esta licenciatura y pues para las jóvenes que siempre tenemos algo que aportar. Claro, siempre, y vamos a hacer más espacios más seguidos. Muchas bueno, gracias. platicamos fuera de cámara en el corte que no queremos dejar como esta idea de la tragedia en el marco del 8M, porque la verdad es que le debemos mucho precisamente al feminismo. Yo escuchaba una frase hace algunas horas con otra persona que decía que el feminismo ha transformado este mundo, y efectivamente creo que son muchas las aportaciones que se han logrado. Cuéntenos, doctora, para no quedarnos como en esa escena. Sí, efectivamente, la tragedia es la violencia, ¿no? La violencia que está viviendo nuestra sociedad, ¿no? Las estructuras de esta violencia profunda que por generaciones se mantiene, y efectivamente también la inactividad, ¿no? De quien le toca hacer su trabajo desde las instituciones, desde el Estado. Pero yo sí quiero mandar como mensaje a todas las mujeres que nos ven, ¿no? De que nosotras somos la mayoría de la población, somos dadoras de vida, somos también quienes le aportan muchísimo a la construcción comunitaria de la vida, de la educación, de la sociedad. Y particularmente reconocer los aportes feministas, que es justamente esta mirada que deslegitima las violencias, que deslegitima esa mirada que inferioriza a las mujeres. Ha sido el feminismo quien le está aportando a la sociedad nuevas estrategias de cohesión comunitaria y nuevas estrategias de cohesión social. Y efectivamente nos toca a hombres y a mujeres evitar que esta tragedia de la inseguridad y de las violencias nos dañe más como sociedad. Y continuando con este tema, hoy ya saludábamos a Regina Ramiro y decíamos es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, y la verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañe, porque yo cada vez veo a las nuevas generaciones mucho más activas, mucho más participativas, claro, con otra formación, desde otra situación a la que a lo mejor nos tocó vivir a nosotras, ¿verdad, doctora? Por supuesto. Pero Sí. qué padre que esté ocurriendo esto. Regina, cuéntanos, ¿cómo vive una jovencita así como tú, 18 o 20 años, un 8 de marzo, un 8M? Yo creo que el 8 de marzo, o sea, el Día Internacional de la Mujer, ha cambiado mucho, yo creo que a lo largo de los últimos 3 años. Yo creo que se ha intensificado mucho más el movimiento, y yo recuerdo mucho la primer marcha a la que acudí, que fue aquí en San Luis, yo soy de Ciudad Valles, que creo que fue la primer marcha masiva, porque también era el primer año donde se hacía el paro nacional. ¿2020? 2020, sí, antes de la pandemia. Entonces era híjole, o sea, era inexplicable lo que vivías ahí, porque te sentías como que abrazada, ¿no? Porque era un lugar seguro donde estabas entre iguales, donde entre mujeres te iban a apoyar, y yo creo que a partir de ahí cambió la manera de ver el 8 de marzo, y se empezó a hacer más conciencia en de que, ok, ya no vamos a felicitar a las mujeres por ser mujeres y a cuidar el hogar y atender a los hijos, sino vamos a conmemorar la lucha de las mujeres que desde siglos atrás han venido peleando por sus derechos, ¿no? Que quieren equidad, puestos, bueno, que ahora vemos la paridad de género, más oportunidad de trabajo en la industria. Y pues bueno, yo creo que a partir de ese año sí se vino esta revolución, que creo que también se ha intensificado mucho en redes sociales, de este poder femenino que sí mueve el mundo cada 8 de marzo. ¿Qué se dicen las jóvenes entre ellas en sus redes, en sus podcasts, en todos estos espacios de comunicación que tienen? ¿Qué mensajes se dan? ¿Qué conceptos manejan? ¿A qué aspiran? ¿Qué les gusta? ¿Qué les duele? Cuéntanos un poco sobre este discurso que manejan las chicas jóvenes como tú.
Pues creo que las redes sociales sí han sido parte fundamental de la difusión que se le da ahora a este movimiento, porque muchas veces era como que feminismo, ay sí, odiamos a los hombres, ¿no? Y pues no todo es así, en parte puede ser, pero no es ya como no es que esa no es esa de visión, feminismo, ajá. ¿no? Del siglo pasado. Sí, claro. Entonces, en estos medios siempre tenemos como que la oportunidad de conocer experiencias. Tuve la oportunidad de platicar con una chica, la entrevisté para mi podcast, y ella me contaba la experiencia donde su mamá fue víctima de feminicidio. Era una chica de la Huasteca Potosina, donde su papá pues fue el feminicida. Y pues era una historia terrible que te sorprende mucho escuchar, porque dices como, bueno, en mi círculo no pasa eso, ¿no? O sea... Sí, claro, a veces tenemos estas posiciones de privilegio Sí, claro, en donde ajá. esas realidades no ocurren. No ocurren, o sea, dices como, bueno, ¿a quién le pasa, no? Pasa a todas las mujeres Claro. de cualquier clase social, cualquier nacionalidad y cualquier, sí, ¿no? O sea, todas estamos propensas a eso, tristemente, en nuestro país y en el mundo. Y pues yo creo que estos medios nos sirven bastante para conocer estas experiencias que muchas veces sí decimos como que vemos muy lejanas, y de esta manera también como acercarnos, ¿no? Sentirnos parte de... O sea, esta chica era la primera vez, cuando me lo platicó, era la primera vez que lo contaba al público, y me dijo, me da miedo, ¿verdad? Porque el asesino está libre, o sea, también sirve como una ventana para ver que la justicia no existe. Y también ella me decía como, híjole, o sea, es la primera vez que lo cuento, y la manera en la que las demás mujeres como que lo abrazan o me dicen, no estás sola, que sea justicia por tu mamá, que sea justicia por las que no pudieron contarlo, o sea, la manera en la que las redes sociales abrazan el movimiento es increíble. Claro, siempre está el lado negativo, ¿no? De que, por ejemplo, lo vemos con lo de las marchas, de, bueno, es que un destruir y no, o sea, ¿por qué no marcha pacíficamente? Pues no, o sea, creo que también algo que se ha hecho, se ha hablado mucho es hacer ruido. Se acaba de estrenar una película en Netflix que se llama Ruido, y yo creo que ese es el mensaje, ese es el verdadero mensaje, hacer ruido y llevar este movimiento o esta lucha más allá de lo que solo perciben las personas que dicen, bueno, solo destruyen, ¿no? Sino es como un actuar, o sea, y si es ir contracorriente, pues cada vez somos más, ¿no? Y vamos a quedar siendo nosotras la corriente, ¿no? O sea, es como... ¿Qué tanto todavía se enfrentan ustedes a cuestiones machistas o ya los chavos de tu generación ya no tanto, quizá en otros hombres, en otros varones cuando interactúan? ¿A qué se enfrentan las mujeres de tu edad? Por ejemplo, algo que pasa cada 8 de marzo es el famoso tendedero, donde pues exponen a los acosadores, desde profesores, compañeros, personal de las escuelas, y siempre está esta burla, ¿no? Siempre está esta burla de, ay, no, ya, no le digas ni bonita porque te van a quemar, que no sé qué. O sea, es como, a lo mejor falta mucho hacer conciencia, pero ya está ahí la oportunidad de que tú puedas hablar y tú expongas a tu acosador, tú expongas a quien te ha hecho daño, que ni siquiera, que él anda por la vida como si nada, ¿no? O sea, yo creo que sí, falta mucho por trabajar, creo, en los jóvenes y en las personas, en los padres de familia, pero sí siento que ha habido un gran avance, la verdad sí se ha visto. A mí me da mucho orgullo contar que mi papá entiende muy bien mi parte en este movimiento. Antes, recién empezó todo esto, recién me empecé yo a unir, sí era como, bueno, pero ¿por qué? O sea, me cuestionaba mucho, pero siempre llega el punto, bueno, creo que a varias de mis amigas también les ha pasado, de que llegas a tener esa conversación con tu papá y le dices, bueno, ¿y si fuera yo? ¿No quemarías todo? Y ahí les cambia el chip, ¿no? Ajá, y también creo que nos pasa a nosotras como mujeres, o sea, si fueran mis mejores amigas, si fuera mi hermana, destruyes todo, ¿no? O sea, pero sí, yo siento que falta mucho por trabajar, pero sin embargo sí se ha visto un gran cambio dentro de las conductas. Por ejemplo, ahora ya tienen miedo de acosarnos en la calle porque van a salir quemados en el tendedero. Y si nos van a tener miedo está bien, ya no nos van a hacer nada. O sea, pero son pues, pasos por lo que menos se están dando, sí. ¿no? Y yo creo que hay mucho más solidaridad ahora con toda esta información que tienen las chicas, las mujeres en general. Muchas gracias por habernos acompañado, se nos terminó el tiempo, pero prometemos invitarte a ti y a tus compañeras. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, ¿Algo Lidia. más con lo que quiera cerrar? No, pues nada más decir que efectivamente el grupo de jóvenes de 15 años y más en este país es el que recibe más violencias en las instituciones, en la comunidad,
y por eso es muy bueno que todas las chicas se organicen, hagan colectivas, se informen dónde poner una queja, que no se dejen al olvido de las violencias que les afectan, sino que ahora se posicionen en sus derechos, ¿no? Porque tenemos derecho a una vida libre de violencia, las niñas y las mujeres en este país. Muchas gracias. Regina, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa dedicado, todavía estamos en marzo, así que bueno, pues dedicado a este tema del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues los invitamos para que nos sigan a través de redes sociales. Yo quiero enviar un saludo a un grupo de mujeres policías que conocí esta mañana y que la verdad son admirables. Ya tendremos oportunidad de precisar ahí los datos, se me quedaron en la otra tarjeta, y a una magistrada que también nos sigue todos los días, que también le mandamos un saludo porque son seguidoras de este programa. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la presentación editorial Los múltiples rostros de la ciudadanía, multiculturalidad, representación política y poder local, el 21 de marzo a las 12 horas en el aula magna del Colsan. Se encuentra abierta la convocatoria del primer coloquio de literatura potosina, a realizarse el 29 y 30 de junio. Consulta las bases en nuestro Facebook. Tienes hasta el 19 de abril de 2023 para enviar los documentos solicitados. Se llevarán a cabo las jornadas Mujeres que escriben historia, un acercamiento a temas, metodologías y experiencias en el quehacer histórico, el 23 y 24 de marzo en la Sala Miguel Caldera del Colsan. Consulta el programa completo en nuestra página web. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colsan se encuentra realizando la jornada académica para el fortalecimiento de estrategias comunitarias para la igualdad y no discriminación en las escuelas normales, de enero a marzo 2023. Consulta las bases y contenidos en nuestra página de Facebook. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de maestría en Historia, maestría en Gestión Sustentable del Agua y doctorado en Ciencias Sociales. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.